estado viendo, ¿no? Esto que grafica claramente qué es un infarto. Pero vamos a detallarlo poco a poco con la doctora Milagrito Ábalos Cabrera. Reiteramos, ella es jefa de unidad de cuidados intensivos, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Y estoy llana a responder cualquier duda que tengan, sobre todo la población en esta enfermedad tan importante que pone en riesgo la vida de los pacientes. ¿Por qué nos ponemos en riesgo nosotros mismos? ¿Por qué de repente en cualquier momento podríamos ser proclives a sufrir un infarto? Porque muchas veces no tenemos los estilos de vida saludables que debe tener toda persona, como son una alimentación variada, ¿no? A predominio de verduras, de frutas, de cereales, hacer ejercicios, ¿no? Nos hemos acostumbrado al sedentarismo. El mismo trabajo nos hace tener una vida sedentaria, sí. Pero debemos acostumbrarnos al menos a hacer media hora, una hora de ejercicios en casa, caminata, ir al trabajo de repente a pie, evitar el consumo de muchas grasas, ¿no? Controlar las enfermedades crónicas como son la hipertensión, la diabetes, todo lo que he mencionado se convierten en factores de riesgo y hacen que es lo que conlleva a que el corazón se enferme. Sea más propensa a sufrir un infarto agudo de miocardio, más conocido como el paro cardíaco. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Cómo es que poco a poco deja de funcionar correctamente? Como hemos visto en el video, el corazón es un músculo que se encarga de bombear la sangre que llega a diferentes partes del organismo. Pero este corazón es nutrido por las arterias coronarias. Son las que nutren, las que dan vitalidad al corazón. Sin embargo, estas arterias coronarias, por ser de pequeño calibre, muy diminutas, con el transcurso de los años se van depositando de grasas a consecuencia de una mala alimentación. Y llegado el momento, la obstrucción es total, que impide que el flujo sanguíneo llegue al corazón y se produce un infarto, una muerte, una necrosis de la célula miocárdica. Por lo tanto, el paciente llega con un infarto agudo de miocardio que muchas veces, inclusive el 40% antes de llegar al hospital, fallece. Los infartos fulminantes. Así ¿no? es, así es. El paciente muchas veces no tiene cuadro clínico anterior. Dicen, yo soy sano, no me duele nada, no me molesta nada. Y de un momento a otro, por una subida brusca de la presión, por un mal control de la diabetes, por este sedentarismo que se viene acumulando, por ahí una tristeza, una alegría hace que se desencadene este evento. Sí, muy importante lo que usted indica, ¿no? Aquellas personas, sobre todo los que corren mayor riesgo, son las personas que padecen de diabetes. ¿Quiénes más? La depresión arterial. Claro, los hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes con sobrepeso. La obesidad es una enfermedad que ahora, ¿no?, está atacando no solamente al Perú, sino a nivel mundial. Erróneamente algunas personas dicen, ¿no? Yo estoy gordito, estoy lleno de vida, no pasa nada conmigo, tú estás delgado, estás para el cementerio. Entonces, totalmente equivocados. Eso es erróneo. El estar gordo no significa que estamos bien nutridos. Al contrario, representa el hecho de que esta persona podría sufrir muchas enfermedades. Así es, no solamente al corazón, puede producir diabetes, enfermedades al cerebro, los ACV isquémicos, hemorrágicos, ¿no?, los infartos cerebrales. Pone en riesgo su vida con el sobrepeso. El no tener un control también de las grasas en la sangre, ¿no? Muchas veces podemos ser delgados y decimos, no, pero yo no tengo colesterol. Es falso. Podemos ser delgados y podemos también tener niveles altos de colesterol. Es por eso que periódicamente, al menos anualmente, debemos hacernos un chequeo. ¿Duele el corazón? Así es, cuando se produce un infarto agudo de miocardio, duele. En el momento, claro, ya que se está en la etapa final, pero antes de ello. Como le vuelvo a repetir, hay pacientes que no tienen ningún síntoma previo y eso aparece de manera brusca. Pero hay quienes también sienten alguna Así es, hay pacientes que ya sufren de dolor. ¿Puede ser eso considerado como un síntoma? Claro, es un síntoma premonitorio o anginas, no sé si algunas veces hemos escuchado, pero eso ya me está avisando que mi arteria coronaria se está obstruyendo y en cualquier momento puede desencadenar un evento fatal. Y producido el infarto, duele. Es un dolor intenso que lo describen los pacientes, los que han podido sobrevivir, como una sensación de muerte inminente. Y es un dolor al centro, es importante que la población conozca cuáles son los síntomas. Es un dolor en el centro del pecho, muy intenso, tipo opresivo, como que hay un puño que comprime el corazón.
y este dolor se irradia muchas veces a los hombros, al miembro superior izquierdo, que es lo típico. Sin embargo, también tenemos casos atípicos en que el dolor aparece como una ligera molestia estomacal y muchos pacientes lo confunden con una indigestión, con una gastritis, no recibe tratamiento adecuado y eso es fatal para ellos. Tenemos otro grupo de los ancianos, los diabéticos, que no hacen el cuadro clínico que hemos descrito. Una ligera molestia, nada más, subestiman los síntomas, quedan en la casa y los familiares muchas veces los encuentran ya cuando han fallecido. Pero no solamente aparece dolor, este dolor puede ser posterior al esfuerzo o durmiendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tenemos un familiar que no despertó? Porque las primeras horas de la mañana son las horas donde se producen con mayor frecuencia los infartos de miocardio. También va acompañado de palpitaciones, de dificultad para respirar, de náuseas, de vómitos, de sudoración. Y recién cuando aparece todo este cortejo de síntomas es cuando el paciente acude al hospital, pero antes no. A último momento. A último momento. Y Tenemos muchas esa costumbre. veces, desgraciadamente, es muy tarde. Por eso tenemos que concientizar a la población que ni bien tenga algún síntoma de dolor, acudir inmediatamente a un centro hospitalario de preferencia. Claro, porque el hecho que te duele el corazón Es ya por es algo, un signo de es por alarma. algo, claro. Preferible errar por exceso que por defecto y cuando se llega va a ser demasiado tarde. Y yo les recomiendo a un hospital. Tenemos muchos centros de salud que trabajan excelentemente, pero muchas veces no hay las herramientas necesarias para Cuando poderlo se cuenta diagnosticar. con los especialistas. También eso es importante. Tenemos que tener el especialista, pero realmente todos los médicos ya estamos capacitados y tenemos conocimiento de esta patología. Pero necesitamos un electrocardiograma que muchas veces no lo tienen los centros de salud y exámenes de laboratorio. En infarto, en ataque al corazón, el tiempo es importante. Yo no puedo perder tiempo en llevarlo a un centro de salud y de ahí que recién me refiero. De preferencia, el paciente debe acudir directamente al centro hospitalario. ¿Por qué? Porque se trataría de una emergencia. Así es, una emergencia médica que pone en riesgo la vida del paciente y mientras más temprano yo diagnostique el infarto, lo más probable es que salve la vida del paciente. ¿De qué manera se le salva la vida? Hay tratamientos. Hay uno nuevo, ¿no? No ¿Del es cual nuevo, usted me ha es hecho nuevo mención? para nosotros, Claro. pero el tratamiento ha existido siempre. El problema ha sido los costos, ¿no? Felizmente que el Seguro Integral de Salud en el hospital regional ya no los está proporcionando. ¿De qué se trata este tratamiento? Ajá, son trombolíticos. Hay dos tipos de tratamiento, ya sea farmacológico, con medicamentos trombolíticos que se encargan de disolver el coágulo. Hemos hablado que hay una obstrucción a nivel de la arteria coronaria. Entonces, este medicamento, una vez administrado vía endovenosa al paciente, se encarga de disolver el coágulo que está en la arteria, por lo tanto se restituye el flujo sanguíneo. Pero esto, mientras actúe más temprano, ese coágulo se va a disolver más rápido. Lo ideal es que todo paciente reciba este tratamiento en las 3 primeras horas de producido el evento, el dolor. Si yo espero más tiempo, ya entenderemos que el beneficio de que se restituya el flujo sanguíneo va a ser mucho menor. Entonces, en términos generales, estamos esperando 12 horas. 12 horas es bastante prudencial para que el paciente que acude, así sea de un distrito de otra provincia, pueda llegar. ¿Y todo esto lo cubre el SIS? Lo cubre felizmente a partir de este año el Seguro Integral de Salud. Y tenemos otro tratamiento que es la angioplastía. Desgraciadamente todavía no lo tenemos en la ciudad de Ica. ¿Por qué? Porque requiere de mucha tecnología, de una sala de hemodinámica, de personal profesional capacitado, de unos catéteres que tienen alto costo. Esto lo tiene la ciudad de Lima. Pero si estamos hablando de 3 horas, mientras yo haga la coordinación, mi paciente ya no va a llegar. Claro que con la angioplastía se restituye mucho más rápido el flujo sanguíneo en las coronarias, pero tenemos que sopesar, ver en qué escenario yo me estoy desenvolviendo. Bueno, el asunto entonces es que los pacientes cuando sientan alguno de los síntomas que usted ha hecho mención, acudan rápidamente a sala de emergencias para que se les salve la vida, porque podría ser un signo de que le pueda dar un infarto y que ya no se ya puede es hacer un nada infarto. más, ¿no? Si el paciente siente los síntomas como los he descrito, el paciente ya está sufriendo un infarto y él tiene que acudir inmediatamente para recibir su tratamiento. ¿Qué es lo que no deben hacer y comer aquellas personas que han sido diagnosticadas con problemas al corazón? Bueno, una vez producido el infarto, tiene que tener ya cuidados posteriores. Evitar las grasas,
tener una vida saludable, hacer deporte, caminatas, un buen control de la diabetes, de la hipertensión. Hacer deporte, pero de forma moderada. De forma moderada, exactamente, de forma moderada. Y recibir medicamentos que ya los van a recibir de por vida. No es porque ya me salvaron, ya estoy tranquilo, nunca más va a volver a suceder un infarto. Falso. Así como la diabetes y la hipertensión son enfermedades crónicas que se tratan de por vida. Lo que pasa cuando el diabético o el hipertenso suspende tratamiento, de aquí vienen las consecuencias. Y ambos pacientes, ya hemos hablado, son candidatos a hacer un infarto. Pero una vez producido un infarto, yo debo de prevenir que se produzca un nuevo evento, porque no es que ya me hizo inmune y ya nunca más voy a tener otro infarto, no. Inclusive, ¿pero a qué edad por lo general se presentan estos problemas? Mire, normalmente es en la edad adulta, a partir de los 50 años. Pero eso, así hemos estudiado, sin embargo en la práctica vemos que no, vemos niños obesos, jóvenes, sin ningún antecedente de importancia. Yo he tenido oportunidad de ver a un joven de 30 años en la ciudad de Lima que debutó con un infarto agudo de miocardio fulminante y falleció. Si bien lo más frecuente es después de los 50 años, en varones, hemos hecho un estudio, mi tesis fue justamente de infarto de agudo de miocardio en el departamento de Ica, y llegamos a la conclusión que se daba más en varones, por encima de los 50 años. La mayor parte de pacientes provenían de Chincha. Usted sabe cómo es el tipo de alimentación en Chincha, bastante muy agradable, pero rica en harinas, en grasas, en carne de chancho, etc. Entonces la mayor población vino de Chincha. En esos tiempos no había el trombolítico como los tenemos ahora. La mayor parte fallecieron y los que sobrevivieron quedaron con complicaciones. Ya el corazón ya no trabaja como debe ser, porque ya ha habido muerte de cierta parte del corazón, se torna insuficiente. Adquieren ciertas arritmias, el corazón no late como debe ser, late de manera irregular, y esas arritmias pueden ser fatales. O sea, el hecho de tener un infarto nos genera muchas complicaciones, y si hemos venido acá es para difundir que el hospital regional cuenta ya con este medicamento trombolítico, y sobre todo alertar a la población, que ellos sepan reconocer los síntomas y acudir inmediatamente, así estemos en Chincha, en Pisco. Las distancias son cortas, como le vuelvo a repetir, todos los médicos ya estamos capacitados, preparados para saber diagnosticarlo, y podemos enviar a nuestros pacientes. Estamos hablando ya de 12 horas, más de 12 horas imposible. Ahora tengo en la unidad un paciente que desgraciadamente llegó 19 horas después. Cuenta la familia que tenía los síntomas, 8 de la noche, no le dio importancia. No, ya me va a pasar, es mi indigestión, gaseover, ranitidina, y sin embargo el tiempo es oro para nosotros. Tenemos al paciente en cuidados intensivos que no pudo beneficiarse, no porque no quisiéramos, sino que pasado ese tiempo ya ponemos en riesgo la vida del paciente. ¿Y es difícil hacerse los exámenes preventivos? No, podemos acudir ahí sí, de repente a un centro de salud, a un hospital, a un consultorio particular, y pedirle al médico que me haga un chequeo, y en el chequeo incluye todo esto: un perfil de los lípidos en la sangre, con un hemograma, la hemoglobina, cómo funciona el riñón, un electrocardiograma, una radiografía de tórax. No es costoso, está al alcance de todos. Bueno, cualquier persona no está preparada para enfrentar esta situación, más aún cuando tú ves a un familiar que tal vez está sufriendo un infarto y no sabes qué hacer por él, no sabes cómo reanimarlo. Hay algunas técnicas, ¿no? Sí, exactamente. Ya hablamos de reanimación cuando el paciente ha sufrido un paro cardíaco, ¿no? En donde primero tenemos que saber reconocer cómo es un paro cardíaco, ¿no? Si es consecutivo a un infarto, porque muchas causas pueden llevar a un paro cardíaco. Si es consecutivo a un infarto, mi paciente antes se va a quejar del típico dolor, ¿no? Del típico dolor que él ya no lo va a poder soportar, se desmaya, se pone inconsciente, y yo tengo que saber reconocer. Normalmente cuando respiramos, hacemos movimiento o exhalamos aire, y vamos a ver que en el paciente con paro cardíaco no se va a producir eso. Le tratamos de palpar el pulso, ya sea en el cuello, en el brazo, tampoco va a haber. Es ahí cuando yo empiezo a hacer la reanimación. ¿En qué consiste? En darle masaje cardíaco. Darle masaje cardíaco y respiración boca a boca. ¿Pero en qué parte? En el centro del pecho. En la parte que está dolorido. Así es, que es la localización del corazón, porque yo tengo que reanimar ese corazón. Yo no puedo reanimar otra parte, solamente reanimar el corazón.
se ha comprobado científicamente que estos masajes hacen que se devuelva el flujo sanguíneo al corazón. ¿Cómo serían las presiones? ¿Fuertes? Fuertes, sí. Lo hemos visto en el spot que ha pasado, en donde tengo que echar al paciente sobre una superficie completamente dura, no en una cama porque el colchón no va a cumplir su efecto. Lo que yo tengo que hacer es que pongo mis manos así, uno sobre la otra, y tengo que hacer que mi cuerpo, el peso del cuerpo recaiga sobre el centro del pecho. Ya, unas buenas compresiones enérgicas, inclusive que el pecho se deprima a la tercera parte, ¿no? ¿Cuántas presiones? 30 presiones, 30 y 2 respiraciones boca a boca. Pero esto lo hago mientras otra persona pide ayuda, porque esto no me va a asegurar 100% que mi paciente va a sobrevivir. Más o menos el intervalo de una y otra presión, ¿de cuánto sería? En un minuto 30 compresiones, en un minuto 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca, hasta que venga la ayuda. Aquí no queda el tratamiento. Esto es una emergencia. La reanimación tenemos que conocerla todos, no solamente personal de salud, sino cualquier persona. Entonces, siempre para hay que poder saber algo de los primeros auxilios. Así es, siempre. Y por eso invito a la población que acuda al hospital. Tenemos constantemente a alumnos, médicos, alumnos de enfermería, que ellos se encargan de la parte preventiva promocional, en donde se difunden todos estos conocimientos. Y no tendríamos que pasar por toda esta situación si llevaríamos un adecuado estilo de vida. Así es, como yo vuelvo a recalcar, mejorar los estilos de vida. Ahora es un poco difícil por el tipo de vida que tenemos, ¿no? El trabajo, el tipo de alimentación, pero ¿por qué no salir de lo común, ¿no? Si voy a poner en riesgo mi vida y la vida de mi familia, leer, informarme y hacer lo que va a cuidar mi salud. Y los hijos también, cuidar a sus padres, ¿no? Sobre todo los ancianitos, que ellos son los que estarían más proclives también a sufrir. Los ancianos, pero en general todos ya estamos expuestos a esta enfermedad. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por todas estas recomendaciones y por darnos mayores luces sobre este hecho, ¿no? El infarto, el pésimo funcionamiento del corazón por alimentarnos mal, por no hacer ejercicios. Así es. Muy bien, doctora, gracias. Muchas gracias. Hemos estado entonces con la doctora Milagrito Ábalos Cabrera, jefa de unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional. ¿Nos vamos a una pausa o ya tenemos el informe sobre el aniversario de Chincha? Hay tantas cosas buenas, doctora, en Chincha, ¿no? Aparte de la gastronomía, también los atractivos turísticos, las playas que son sensacionales. ¿Qué le parece si vemos el informe? Ya, vamos. Adelante.